Hola, hola. Hola, hola Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. a nuestro Todas, podcast Lo todos y Vivido, todes. lo aprendido. Con Mónica y Y Pedro. Pedro. Y Pedro, en inglés. Pedro, Pedro, ya. ¿Cómo estás, amigo? yo estoy bien. Y tú, Qué amiga, bueno. estás con un head Estoy cold. con un head. Él le puso este nombre a la gripe, head cold, como dicen los gringos, porque es solamente como congestión. Sí, Entonces, es una congestión que vino de Japón. sí, Me la trajo mi esposo. Entonces, me excusan por una voz, esa voz sexy que tengo hoy. sí. Fañosa. Sí. Y para que vean que nosotros no importa lo que esté pasando, grabamos. Grabamos para que vean. Sí, porque lo que no están viendo que estoy un poco A lo de natural. estoy como un poco descompensada con estos rojos aquí de la nariz porque me sacudo la nariz. Pero eso no importa, porque lo importante es la esencia y el mensaje que se da aquí, no Sí, como nos vemos y como, ¿verdad? Soy sí, yo para consolarme un poco sí. del recricaje que tengo ahora mismo. ¿Tienes jamaqueo esta semana? Nada, los mocos, mi jamaqueo. Ujú. Yo No, yo no tengo, digo, yo sí tengo, pero no tengo, o sea, viene un proceso de It's introspección, complicated. es complicated. Sí. También mi hija se va a graduar de kinder y tú sabes que algunos padres manejan eso como si fuera una Graduación de la graduación universidad. de la universidad, Ujú. pero no, como que el jamaqueo está cogiendo un break. Sí, el jamaqueo está medio tranquilo. Sí. Esa es la realidad. Mi jamaqueo, como te digo, son esos, son. Porque uno como cabeza de hogar, tú Ujú, sabes, ujú. es difícil tú decir, ay, tengo una gripecita, me voy a echar una pavita, me voy a acostar, me voy a beber un tecito y voy a Un dormir, caldo. voy a hacer un caldito de pollo, voy a descansar. No, mi amor, la vida tiene que continuar con todo lo que trae. Entonces, cuando los otros están enfermos, tú los cuidas, Ujú. ¿verdad? Cuando tú te enfermo, tienes que cuidarte tú y cuidar a los demás igual. No puedo quejarme, mi esposo me cuida, pero no es lo mismo. O sea, nunca es igual. O Nunca es igual. sea, jamás. Entonces, sí, es un poco cuesta arriba cuando uno está así, como que tu cuerpo lo que te pide es descansar. O sea, como que tu cuerpo, por ejemplo, yo tenía como dolor en el cuerpo, como que me sentía como, quizá por la misma congestión, Los porque, achaques. ajá, como que me dolían las coyunturas, me dan escalofrío por rato por la misma congestión. Entonces, básicamente, pero no vamos a hablar, ya es mi jamaqueo No, y sí. ya no tenemos que, Ya tú estás bien, ya está, yo tu estoy, salud sí, está, ya estoy haciendo mi fasting, vamos a obviamente, manifestar, claro, hay que que hacer fasting. eso mata de una vez, bebiéndome los 25.437 suplementos, que generalmente bebo, pero cuando tengo gripe, pues agrego unos cuantos más. Ujú. Y eso hace que el virus no me dé, porque hay que dejarlo correr realmente el virus. Después que tú lo tienes, ya tú tienes que dejarlo Claro, que él claro, haga claro, su curso, que no te dé tan duro y ya esperar que pase. claro. Así que básicamente es eso. ¿Y cuál es el tema de hoy, amigo? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, Bueno, el tema de hoy, antes que nada, disclaimer. todo lo que vamos a hablar aquí Ujú, son, eh, vamos a compartir estudios que han hecho. ujú. Nosotros no Incentivamos incentivamos el uso ni promovemos. de No. ningún tipo de sustancias. Todo lo que hablamos aquí es simplemente nuestra opinión, Va a eh, pasar información a pasar valiosa. información valiosa de estudios que se están haciendo. También vamos a hablar de nuestras propias experiencias. No Ujú, significa que nuestra experiencia puede ser duplicada por otras personas si utilizan este exacto. tipo de sustancias. Y siempre incentivamos La a responsabilidad, responsabilidad y claro, educarse al respecto y importantísimo. ser muy responsable a la hora de tomar una decisión de hacer un tipo de expansión de conciencia con estas sustancias. Exactamente. So, vamos a hablar de la psilocibina, los hongos mágicos. Sí, vamos a hablar de la psilocibina y de algunos otros psicodélicos. Psicodélicos, sí. Eh, De vamos psicodélicos en general. psicodélicos y ciencia, y vamos a hacerlo muy llano, o
O sea, no nos Ujú, vamos a ir como muy profundo, ni nos vamos a ir con todos los psicodélicos, sino que vamos a hablar de aquellos que están siendo estudiados en este momento ujú, para la mejora y hasta la cura en algunos casos de ujú. ciertos desórdenes mentales, de Adicciones. ciertas adicciones, enfermedades, etcétera. Y cabe Entonces, destacar que no es la primera vez que hablamos de eso en nuestro podcast, sí, simplemente esto fue es uno como de un los... riff 2.0. Exacto, y fue uno de nuestros primeros temas. Sí, no estábamos en YouTube cuando hicimos eso. Si quieren Exacto. escucharlo, está en Spotify, pero no tiene imagen, es solo audio. Video, ajá. Ujú. Así que también porque yo siento que ahora hay un boom mucho más grande que antes, de cuando empezamos a hablar de eso, Sí. de los psicodélicos y de los estudios y de microdosis y todo lo Ujú, demás. revolución psicodélica, Ajá. básicamente. Entonces, básicamente, vamos a definirlos. Ujú. Vamos, como dije, a mencionar unos cuantos. ¿Y qué son los psicodélicos? Porque la gente generalmente oye la palabra psicodélico y oye como que droga, festival de música, o Ujú. sea, como que se transporta a unas ideas, gente con ropa de colores como hippie. Ajá, ajá. Eso es básicamente lo que la gente Entiende ve y entiende e porque, identifica los psicodélicos, sí. claro, porque hay que decirlo que hubo un movimiento en los 70 donde los psicodélicos fueron usados ampliamente. No nos vamos a ir a la parte histórica, pero sí hubo un movimiento contracultural donde la gente incentivaba a los otros a consumir psicodélicos y obviamente como estas personas se expandían en su conciencia, pues el gobierno tuvo que tomar notas en el asunto porque es mi opinión, para que no digan que soy una conspiradora. Obviamente tú quieres a la gente mansa, tú no quieres a la gente despierta y con opiniones propias. Sí, y date cuenta que hay que aclarar de que en realidad, porque hay como un ambiente de sombra Ujú. sobre los psicodélicos Sí, y de un respeto como que son lo peor cuando se refiere a drogas, ¿entiendes? sí, 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 Y lo hemos dicho aquí antes, yo no considero que son, o nosotros no consideramos que son drogas, para empezar. absolutamente para nada. Eh, También se han utilizado de manera recreativa, Ujú. ¿verdad? Y lo han puesto en una categoría junto con el alcohol, la cocaína y demás. Entonces, Etcétera. Ajá. Sí, nada que ver. por Y ejemplo, la de hecho, marihuana no es un psicodélico, exacto, no, eso es un alucinógeno, pero no es un claro. psicodélico. Pero inclusive cuando yo me certifiqué en psicodélicos, mencionaron a la marihuana. Porque tienen que hacerlo, ¿entiendes? Porque Ujú. viene de una planta y la marihuana es medicinal. Entonces la Sí, marihuana es en realidad es una planta medicinal. ujú, exactamente. Como los hongos que no son ni animal ni planta, están in between, Están, pero exacto. es Ellos una son su propio medicina, reino, claro, pero es una medicina también, es una medicina. Así ¿entiendes? es. Hay otros psicodélicos que se han descubierto que son híbridos entre un hongo y químicos, right? Que es como el LSD, ¿entiendes? Ujú, ujú, Eh, el, el éxtasis, que tú hablar de ellos, cada uno ujú. de ellos, es simplemente químico, pero fue Sí, descubierto de una manera y se está utilizando y sí se considera un psicodélico. Pero darle para allá, amiga, cuéntenos. sí, dentro de eso que ya mencionaste, o sea, lo que, básicamente lo que nosotros queremos hacer con este episodio es desmitificar lo que hay detrás de los psicodélicos. Ujú, O sea, poner un poco un granito de arena sin incentivar al uso, ujú, porque nosotros somos de los que creemos ujú. que deben ser usados de manera Responsable. segura y responsable. Ujú, Eh, claro, se respeta el que quiera usarlo, usted es mayor de edad y usted decide en cualquier setting hacer este proceso, pero para nosotros ellos tienen un objetivo mucho más eh, elevado que usarlo de manera recreativa. ujú, Porque entendemos que cuando tú lo haces de manera recreativa, tú no le sacas el provecho de todo lo que ese psicodélico puede hacer por ti. ujú, Eh,
¿Que ellos van a hacer un proceso? Sí, pero no cuando tú te ocupas de que tú lo hagas en un setting y con quizás personas que te puedan guiar en ese proceso, porque lo más difícil después de eso es la integración, Claro. después que tú ves, de que tú haces un trip, digamos. Entonces, dentro de lo que mencionamos, que ya tú mencionaste, que es el LSD, que es el ácido lisérgico, la psilocibina, que está en los hongos, la psilocibina, que es parte, porque ese es otro tema, nuestra especialidad, que son los hongos, digamos. Eh, los hongos no son solo psilocibina. Y estamos viendo ahora un movimiento de querer Sintetizar, extraer y claro. sintetizar la psilocibina para volverla, o sea, patentizarla y venderla en pastillas para el uso de las personas con depresión. Nosotros hemos visto, de hecho, hemos probado esa psilocibina Ujú. y no se acerca para Para nada nada. a una microdosis de un hongo como tal, Ujú, sin ser separado. Nosotros estamos segurísimos que aparte de la psilocibina, obviamente el hongo tiene psilocina, que es otro ujú. componente, y tendrá otros componentes que todavía no sabemos. Pero definitivamente cuando aíslan la psilocibina de todo lo otro, jamás en la vida no es igual. Definitivamente. Hablando Y, desde aquí, desde la experiencia. em, y yo quiero dar el nombre de un libro para el que le interese leer sobre esto. Se llama Microdosing para la salud, Ujú. Microdosing for Health, para la salud, sanación y para enhance, ¿cómo se dice? Eh, Mejorar ajá, tu performance, ¿ok? tu desarrollo, Tu desarrollo, tu performance, no desarrollo, es como cómo te desenvuelve, exacto, exacto, cómo de tú James, funciona, tu ajá, funcionamiento, digamos. de James Fadiman, Ujú. PhD, vamos a aclarar, y de Jordan Grover, ¿ok? Y en Perfecto. este libro tú puedes aprender mucho sobre eso, ¿ok? Ujú. Y te habla de los diferentes usos que se le dan a la psilocibina, a los hongos mágicos, y explican también eso que te acabo de decir, que mucha gente cree que al extraer esa sustancia ya tú tienes todo. Y ellos explican en el libro que si tú te das cuenta, hay diferentes tipos de hongos mágicos, ¿verdad? Sí, Y que tienen efectos diferentes. Y todos totalmente, tienen la psilocibina. Pero totalmente. ellos dicen que el hongo as a whole, todo el Sí. hongo, tiene otras propiedades que de eso va a depender tu experiencia. Sí, y hay opiniones divididas en ese sentido. Ujú, Eh, en cuanto a los diferentes tipos de hongos, que son ujú, cientos, de los psicodélicos, no de ujú. los que te envenenan, porque cabe destacar Cabe que no, destacar que no se atreve usted a ir al bosque y cogerse cualquier hongo que te encuentre. que inclusive hay uno que sí envenena, pero si tú lo preparas de la manera correcta para hacerlo en dosis pequeñas, como microdosis, se utiliza para muchísimas cosas. Esa es la manita. Ajá, exactamente. Em, Amanita muscaria, que es el bonito, el rojito, el El que usa rojito todo el mundo con con los los punticos blancos. blancos. Que me imagino que mucha gente dirá, aquí no, no No, lo no, no. haga, no lo No, no, recomendamos, no, 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 no. jamás vaya a un bosque, no lo haga, porque incluso se parece mucho quizás a lo que son psicodélicos a lo que son Ujú. venenosos, y eso te puede matar en horas, Hay muchos literalmente, venenosos que parecen psicodélicos, sí, claro que no son venenosos, o sea, tienen que tener mucho cuidado de exacto, dónde extraen exactamente, gracias. el Eso hongo. fue un pequeño disclaimer. Ajá, exacto. Em, Entonces, la psilocibina, como dije, que eran los hongos mágicos, el éxtasis, que lo mencionaste, el DMT, que es ayahuasca, pero existe otro componente que también tiene DMT, que es lo que le llaman el sapo, que es Ujú, 5-MeO-DMT, ujú, eh, y la mescalina, que viene en el peyote, que es como un cactus, y en el San ujú, Pedro. ujú. Todo eso es un psicodélico. Hay más psicodélicos, obviamente, y en el episodio pasado hablamos del ibogaine, que es Mm, una raíz de África que se está estudiando para muchas cosas, sobre todo adicciones, sí, y es y súper potente. es súper potente.
y peligroso. Y el Sí, set y el setting en que tú lo haces, no todo el mundo. sí, porque la dosis es vital, la dosis Sí. tiene que ser una Y dosis muy específica. es utilizado específicamente para tratar adicciones. Ujú, Y la persona tiene que estar clean antes de ujú. hacerlo. Sí, porque los Y efectos físicos son, son muy drásticos. o sea, son varias Es dosis. literal resetear tu cerebro. O sea, Totalmente, sí, sí. Y lo que cuando te dicen da la es que computadora que tú dices, no es Risset, Fabric Risset. exacto, o restart, Sí, yo creo que Fabric Reset, porque el Restart, mi Fab, amor, se sí, quedan sí. hasta la página abierta que tú tenías cuando tú le das Sí, Restart. sí. Muy interesante el iVooguing. O sea, yo de verdad que espero, por lo que he visto, por lo que he escuchado, que esto llegue a, a las manos correctas para ayudar a tantas personas que lo Ujú. necesitan. Porque Y hay centros incluso que lo hacen. si fuera de Estados Mucho. Unidos, Ujú, México hay dos que que son trabajan con eso. seguros, o sea, según lo Ujú, que vi, que son seguros, em, pero hasta para tratar revertir Alzheimer y demencia. ujú, Cuando está obviamente en un punto específico, o sea que eso sería maravilloso ujú. para nosotros, quizá para los laboratorios, ¿no? Pero bueno, no voy a entrarme ahí, porque si me voy en eso, mi amor. Sí. Entonces, ¿qué hacen los psicodélicos específicamente en el cerebro? Cuando tú consumes un psicodélico, lo que sucede es que estos te activan los receptores de serotonina, ¿ok? ¿Qué es la serotonina? La serotonina es una de esas sustancias que el cerebro produce, que te producen diferentes emociones, ¿ok? Ujú, ujú, La serotonina es vital para la vida, o sea, cuando tú no tienes serotonina y tú tienes la serotonina baja en muchos casos, y la dopamina es cuando tú tienes depresión. ujú. Entonces, los psicodélicos te ayudan a equilibrar esos niveles de serotonina. Balancear. Exactamente. Y por eso es que son tan efectivos para los procesos depresivos. Em, y es como que, yo te di el ejemplo antes de comenzar, que es como que tu cerebro tiene muchas autopistas, ¿verdad? Ujú, Y como tú consumes un psicodélico, el psicodélico lo que hace es que abre otros caminos alternos a esas autopistas. O sea, te conecta cosas en el cerebro que tú quizás ni no nunca sabías que desconectado, tenías. claro. Y por eso hay mucha gente que le salen traumas que no sabía que tenía, recuerda cosas que no sabía que le habían sucedido, etcétera, etcétera, Crea etcétera. nuevas neuronas también. Crear nueva neurona, exactamente. Y hemos visto muchas veces luego de las experiencias que al otro día de las experiencias la gente tiene un dolor de cabeza increíble porque ese cerebro está conectando a billón. O Ujú, sea, después que tú hiciste ese reset de Factory Reset, que no te lo hacen así tanto los psicodélicos comunes, digamos. ujú, Sí, o sea, se siente el efecto físico al otro día. No tanto como el ibogaine, porque lo que dicen la gente es que el ibogaine te da un... Tú no puedes pararte de la cama. Tú ujú. pierdes la movilidad de las Hay que piernas. ayudarte, sí, Tú tienes como un flu en esteroide, literal. ajá, O sea, tú no ujú, puedes pararte, tú no puedes comer, porque el cuerpo está haciendo un reseteo ujú, y está sacando todo lo que no le funciona. Entonces, con los psicodélicos no pasa eso, no, tú no tienes como ese tipo de resaca, digamos, con los psicodélicos como el como DMT, es, ajá. como el hongo, como la mescalina, como el Tú te LSD. sientes como que te levantaste de un nap Exacto, largo. exactamente, te sientes súper renovado. Entonces, ¿qué ha pasado con los psicodélicos y la salud mental? Que eso es muy importante. Nosotros nos enfocamos en este episodio, Ujú, quisimos enfocarnos en más hablar de la parte científica, ¿ok? Porque esto es como la primera parte de lo que nosotros después vamos a hablar, donde nosotros ya le vamos a hablar de nuestras experiencias, claro. de cómo se hace una experiencia de expansión, cuáles son los pasos, no para que ustedes lo hagan, sino para explicar cómo es ese proceso, cómo la Ujú, gente se siente, todo lo que sucede en un proceso de una experiencia de expansión. ujú, Pero que hicimos primero, obviamente sabemos que mucha gente necesita saber la parte científica, o sea, de entender a qué se va a someter si decide hacer algo así. ujú, Y que sepa que esto le va a ayudar a muchos, o sea, a nivel físico, tú vas a tener cambios a nivel físico. Entonces, y también para que sepan que se está estudiando a nivel ujú, profundo para poder aplicarlo con personas que lo necesitan. Por ejemplo, se hizo un estudio en el 2020 en la Universidad de Johns Hopkins con psilocibina, o sea, con hongos,
para tratar depresión mayor y resistente. Hay un tipo de depresión que no, nada le funciona. O sea, son estas personas que beben medicamentos regulares de laboratorio y la depresión no se va. O sea, es una depresión que ya, y muchas veces, Consistente, qué fuerte. exacto, muchas veces esa depresión no comienza así desde el principio, sino que se va desarrollando hasta el punto en el que ya los medicamentos no te hacen nada. O sea, tu cerebro no produce ni dopamina, ni serotonina, ni nada. Tú estás literalmente en un flatline que nada te funciona. Entonces se ha probado con psilocibina que reduce los síntomas depresivos hasta un 71%, que para mí eso es mucho, Eso es mucho. demasiado, en los participantes. O sea, la psilocibina ayudó al cerebro a resetearse, interrumpiendo patrones de pensamientos negativos. O sea que básicamente estas personas pudieron ver la luz a mitad del túnel, digamos, no al Qué final. fuerte. Sí, muy fuerte y muy poderoso que un hongo pueda hacer eso. Otro estudio, y estoy leyendo, porque como pueden ver, para dar datos, ¿verdad? Se hizo un estudio en el 2021 en MAPS, que MAPS es la asociación que hace todos los estudios de los psicodélicos. Es Ujú. como la institución a nivel de nacional e internacional que hace los estudios y los ensayos para ver la efectividad de los psicodélicos. Hicieron un estudio en el 2021 para tratar lo que es el estrés postraumático Ujú. y con MDMA, que es éxtasis, ¿Qué es éxtasis? y, y vieron una reducción del 67% en los síntomas de PTSD crónico. Y yo O sea, quiero hacer un pequeño paréntesis con el éxtasis. Em, las pastillas de éxtasis que venden para, para las fiestas, la gente tiene que entender esto. No todas son puras, ¿ok? ujú, muy peligroso. Generalmente, ajá, es muy peligroso estas pastillas creadas que venden para los tipos de fiestas electrónicas. Generalmente tienen otras sustancias. Ujú, perdón. Cuando, para que la gente entienda, o sea, estos estudios son hechos con puro MDMA, Ajá, MDMA. exacto. Y yo me atrevo a decir, porque lo oído lo aprendido, ¿verdad? Ajá, claro. Yo he probado las dos cosas y es totalmente diferente. El También feeling. Ujú, la energía y la intención con que tú lo haces, para qué lo haces, tiene mucho que ver. Pero yo conozco personas que han hecho pastillas que son éxtasis ajá, y el efecto físico que tienen y mental no es el efecto que da la sustancia pura. pura. Así que no crea que Qué bueno porque que usted hiciste toma esa una aclaración. pastilla, usted sabe ver esa pastilla y que va a, va a investigar para hacer una experiencia de expansión y usted puede que tenga una experiencia muy, muy negativa. Así Sí, que no. y por eso reiteramos Ujú, mucho el uso responsable. Por eso ujú, reiteramos mucho y sobre todo en este tiempo donde estamos viendo que hay muchas, en el mismo tráfico de medicamentos ujú, y de drogas, en Estados Unidos se está viendo mucho que están mezclando ese tipo de pastillas con fentanilo ujú. para rendir el producto. Entonces, eso es muy peligroso. O sea, una Inclusi- pastilla de esa te mata en 2 horas. Inclusive, no recuerdo de verdad el nombre de una compañía. Yo sé que leí un artículo de una compañía que estaba vendiendo unas microdosis de hongos y mandaron a gente al hospital porque Sí, parece ah, sí, que yo lo vi, ese lo vi. utilizaron hongos que eran Venenoso. venenosos, Gracias. ¿entiendes? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado Sí, porque como que usted tiene que saber de dónde viene tiene que estar seguro de lo que el, usted está lo que consumiendo. usted está consumiendo. Sí, pero quería hacer esa También, aclaración porque mucha gente por eso también tiene, cuando tú le hablas en MDMA, cree que sí, que, eso es para el party. esa. Ding, 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 ding. Pero en No, realidad, en claro, realidad no. se están haciendo esos estudios En donde realidad es una piedra, sí, es como una piedra, es como como un una, cristal. como un cristal. Ujú. Ujú, Entonces, se ha usado la psilocibina también, los hongos,
en ansiedad en pacientes terminales. Me explico. Una persona, por ejemplo, con una enfermedad terminal como un Ujú, cáncer, ujú. que tiene, ya se va a morir y sabe que se va a morir, y esta persona tiene una ansiedad terrible porque no quiere morirse, Tiene miedo. tiene mucho miedo, Ujú. entonces se ha probado los hongos en estas personas y se le ha reducido la ansiedad significativamente y el Sí, miedo, hay o sea, centros donde usted puede averiguar, creo que en Colorado hay uno, donde las personas, o sea, es legal que personas que tengan una enfermedad terminal pueden solicitar una terapia con psilocibina, con sí. psilocibina. Eso, sí, de hecho hay un Hay documental documentales que hablan muy de eso. bueno que es Sí. Dose Ajá, número 2, si lo quieren ver es ajá. excelente y explica sobre todo eso. Bueno, de hecho ella no se murió, Claro, y también ella se sanó. ajá, el documental Cómo cambiar tu mente, en Netflix también pueden verlo, hablan Sí, muy de bueno. eso. Ujú. Entonces, también se han hecho estudios en Alzheimer y neurodegeneración en el 2022, donde se pudo ver que los psicodélicos pueden estimular la plasticidad Wow. neuronal, ayudando a ralentizar el deterioro cognitivo en enfermedades neurodegenerativas, o sea, Alzheimer, demencia, etcétera. O sea, mejoran, como explicamos ahorita, que es, te abre esos caminos alternos, mejoran la neuroplasticidad en el cerebro y tú vas a crear neuronas nuevas y esas neuronas que quizás ya no se conectaban se van a conectar nuevamente Ujú. y tú vas a poder quizás ralentizar el proceso de demencia y de Alzheimer. Me encantaría hacer que hiciéramos un episodio de eso porque hay tantos estudios ahora sobre eso, donde se ha demostrado que el Alzheimer y la demencia es literalmente resistencia a la insulina del cerebro. Wow. O sea que el Alzheimer se le está llamando diabetes tipo 3 porque es un tema o sea, ya se ha descubierto que cuando una persona comienza con un proceso de Alzheimer y comienza con una dieta, eliminando de su dieta los azúcares, los Ujú. carbohidratos, etcétera, y se pone, por ejemplo, en una dieta carnívora, el proceso se detiene. Wow. Lo que es increíble. De hecho, el Alzheimer es una enfermedad nueva, relativamente. Ujú. Entonces, sí, ¿Por eso qué está será? súper interesante. Gracias. Sí, gracias, gracias. Entonces, lo que todos quieren escuchar. Si son seguros los psicodélicos, vamos a hablar de los mitos versus Ujú, realidad. ujú. Los psicodélicos causan adicción. Eso es falso. No. Los psicodélicos no causan adicción. De hecho, nosotros lo sabemos y lo vemos y lo hemos Ujú, visto. No lo hemos comprobado con nosotros porque como lo sabemos, ujú, obviamente, cuando tú decides tener experiencias con una cantidad de gramos específicos muy continuas, cada vez que tú lo haces, tú vas a tener menos efectos. ujú. O sea, es como que el hongo dice, Tu cuerpo crea resistencia, o sea, ya no es resistencia, es como que, intolerancia. exacto, el hongo dice, ay, espérate un momento, conmigo no. No, mi Sí. amor, tú como que me estás cogiendo mucho de relajo y no tienes efectos. O Ujú. sea, entonces definitivamente no son para nada adictivos. Inclusive cuando O la gente hace microdosis tiene que parar para que sí, su cuerpo no crea tolerancia, porque si no ya no le funcionaría. no le funciona igual, exacto, tiene que hacer pausas. Ujú, Otro mito es que son peligrosos para la salud mental. Depende. Los psicodélicos no son recomendados a menos que no sea en un setting clínico, o sea, ujú. para personas que tienen tendencia a la esquizofrenia, a la psicosis, Psicosis. bipolaridad, Ujú, ese tipo de enfermedades mentales, porque son enfermedades mentales, que pueden poner a la persona en un estado de psicosis. Como ujú. tú vas a estar literalmente en un estado alterado de conciencia, pues se recomienda que si tú lo vas a hacer, lo hagas en un setting clínico con una Clínico. persona que te esté dando ahí el Un equipo. soporte, exactamente, multidisciplinario, donde te Ujú. van a dar ese soporte. Eh, Esto me dio bastante risa. Otra cosa, verás dragones y perderás la cordura. Para nada. La experiencia que tú vayas a tener, y nosotros lo hemos vivido de todas las formas, depende de la dosis y el contexto donde se haga. Donde lo hagas, como lo hagas. Cómo lo haga, cuál sea tu intención, Ujú. todo eso influye al 100%
en la experiencia que tú vas a tener. Nosotros hemos tenido, vamos a decir clientes, no vamos a decir pacientes, que han tenido experiencias, ¿verdad? Ujú. Con hongos de manera recreativa y al momento de venir como lo hacemos nosotros es otra cosa. Totalmente O diferente, sea, es claro. como si nunca lo hicieron. Como si nunca lo hubieran hecho. Exactamente. Es algo totalmente nuevo. Entonces, definitivamente, y nosotros estamos seguros que el set, o sea, la intención, el setting y quien te acompañe en ese viaje hace una diferencia. Primordial, claro. Modestia aparte. La energía que le pone un facilitador a tu viaje hace una diferencia. Hay gente que no, que llega muy claro de lo que quiere, con su intención, y no importa, pero nosotros nos hemos dado cuenta que la energía y la experiencia del facilitador Claro. hace una gran diferencia en tu viaje. Eh, Porque nosotros nos ocupamos mucho de que la persona, por ejemplo, tenga muy claro a qué va y que su intención esté clara y que sepa que tú no vas a hacer un proceso de expansión para cambiar a otra persona. Es como que Es no, más personal, es es algo más, completamente contigo y para ti. claro, O sea que tu subjetivo, es intención debe de tuyo. ser completamente igual contigo y Ujú. para ti. Entonces, sí, nosotros le explicamos eso muy bien a la gente de que sepa eh, a qué va. Entonces, eh, otra pregunta que quizá la gente tenga, ¿cuál es el futuro de los psicodélicos? Sobre su legalización. Ahí yo tengo opiniones encontradas, 100%. Obvio. Ahí me sale ¿cómo se llama? La persona y me sale la bruja. Me sale, como que no sé por qué la oírme y creo que a ti te pasa igual. Em, Porque eso es un arma de doble filo hasta cierto punto. O sea, ya sabemos que en Oregon y en Colorado están legalizados para su uso en setting terapéutico, en Canadá Terapéutico. también, No, México también lo acaban de... en México, exacto. La FDA está ahora mismo haciendo estudios con MDMA y con psilocibina para aplicarla, o sea, para probarla igual Ujú, en ujú, en settings terapéuticos, em, específicamente para trabajar adicciones ujú. y estrés postraumático, sobre todo en veteranos y ese tipo de personas que tienen estrés postraumático resistente. Y se están haciendo muchísimos estudios y usted lo puede buscar, o sea, hay cientos de estudios. Usted pone psilocibina en Google, estudios, y le van a salir cientos de estudios, todos positivos. Yo todavía no he encontrado ningún estudio que diga, esto es malo para esto, o esto le dañó esto a las personas que estaban en el estudio, o sea, para nada. Todo lo que hemos visto es positivo. Pero cada quien tiene que hacer su research, tiene que hacer su investigación cuando decida dar el paso de tener un proceso de expansión. Nosotros quisiéramos que todo el vivo pudiera vivir esa experiencia, pero la realidad es que no todo el mundo está ready para eso, no todo el mundo está No está listo. preparado, claro. Em, la gente no se compromete con el proceso que sigue a una experiencia de expansión, que es sumamente importante. Claro, y eso es lo que yo quería primero aclarar algo. Todas las civilizaciones que existieron antes de esta civilización que existe ahora, Si le podemos eh, llamar civilización. utilizaron Venenito ahí para usted. psicodélicos, utilizaban los hongos y vamos a hablar en otro capítulo de cómo surgió, eh, cómo se conoció aquí en Norteamérica, ¿Cómo llegaron? Ujú. cómo llegaron los Sí, porque hongos, le vamos a dedicar un episodio solo a los hongos. claro, y por qué está considerado una sustancia prohibida, que no es legal, Exacto. cuando nos los da la naturaleza. Vamos a hablar ¿Ok? de historia Claro, psicodélica. cuando nos lo da la naturaleza, Sí, y está entre las mismas categorías que otras drogas. Entonces, como el hay, alcohol, que es la más peligrosa del hay mundo, pero esa que, sí o está sea, completamente aceptada y Mesoamérica, todo. México, Centroamérica, Siberia, Amazonía, África Occidental, Europa precristiana, todos utilizaban los hongos de manera en rituales, ¿ok? Y de manera medicinal. Gracias. Entonces, Todavía las tribus lo usan. todavía la usan. Cabe Y uno de destacar. los problemas que tiene
la mescalina, el peyote, es Ujú, que lo utiliza la iglesia indígena ujú, en los países en México, ¿verdad? ujú. Y ellos inclusión fueron a corte para que sacaran de ahí a la mescalina y también para que la regularan, porque el uso excesivo puede Sí, llegar a que la planta esté en extinción y sí, el lo usa la peyote, sí. iglesia. Y hay que saber, quiero también, es sumamente importante que si le interesa que lean sobre eso, a esa sustancia se la dan hasta a los niños Ujú, en la iglesia sí, indígena. sí, desde Porque pequeñito ya. claro, porque una de las experiencias que tú tienes es conectar con la tierra, con la madre tierra y aprender la importancia que tiene y el respeto que se le debe a la madre tierra cuando tú haces Totalmente. mezcalina y Ujú, entender de que todos somos uno. Entonces, eh, es muy importante saber, y por eso decidimos empezar de la manera científica, ujú, de que hay tanta gente que vive en depresión, que vive con los niveles de ansiedad, porque también se ha descubierto que el estrés y la ansiedad puede ocasionarte enfermedades físicas ujú. Comienzas a y somatizar. claro, y también el uso del excesivo del cigarrillo, ¿verdad? Ujú, Y se han dado cuenta que al utilizar los hongos, la psilocibina, ujú. las personas, la ansiedad, como tú lo mencionaste, disminuye Sí, drásticamente. mucha gente, hemos tenido casos, gente que deja de fumar, gente que ya no quiere beber alcohol, Ajá. gente que quiere literalmente hacer cambios a nivel de salud en su vida, que es difícil, obvio, porque sabemos que la sociedad te empuja a no mantener esos cambios muchas veces y uno se deja llevar, o sea, voy a salir, ¿cómo voy a salir? No me voy a beber un trago, ¿cómo voy a salir socialmente? Me voy a ver como el raro. Ujú. Entonces la presión es difícil, pero sí, de que hacen su trabajo en ese sentido, lo hacen. Y una de las cosas más importantes de hacer ese tipo de experiencia y es entender que al final, como todo, ¿verdad? No hay una medicina mágica Exacto. o sea, la medicina es una herramienta Gracias. Como la para que, terapia. como la terapia, Ujú. pero al final tú tienes que hacer un trabajo y tú tienes que tener Sí. una intención y tú tienes que tener el deseo de mejorarte. Sí, porque hay gente que cree, y he oído eso yo varias veces en varios podcasts, y me río, porque la ignorancia es atrevida, como dicen. Decir que los psicodélicos son un atajo Ujú, a la sanación y que tú tienes que hacer mejor, que es mejor tú recorrer un camino espiritual, tú sabes, hasta tú llegar tú solo a ese proceso que los hongos te llevan. Eso es mentira. O sea, nadie se hace una experiencia de expansión, ni una, ni dos, ni tres, porque si no nosotros tuviéramos iluminado ya. No ujú. estuviéramos aquí, mi amor. Ya nosotros estuviéramos en la sexta dimensión, más o menos. Sin embargo, es mucho lo que nosotros tenemos que trabajar Sí, todos los días. Seguimos trabajando y no es que tenemos una experiencia mensual, porque no es así. Nosotros respetamos mucho eso y lo intencionamos muy bien cuando lo vamos a hacer. Pero es un camino que tú tienes que recorrer. Es una herramienta como tu ir a terapia, básicamente. ujú, Y con esas conexiones que tú tienes, tú lo has vivido en esta semana, por ejemplo, tú tienes breakthrough, o sea, tú tienes momentos donde tú encuentras cosas en ti sin tener que hacer ningún proceso psicodélico, que tú dices, wow, hice el proceso hace 2 años, la primera vez, y todavía en este momento estoy teniendo esos momentos de iluminación, sí, ¿me entiendes? Porque estás haciendo un trabajo, o sea, hay que claro. hacer un trabajo. No es tan fácil como así, ya, no. Claro, y hay gente que quede claro, o sea, también se ha demostrado que gente en meditación se sana, cura traumas, baja la ansiedad. No estamos diciendo que no, pero al Sí, final, ¿cómo se logra? Con disciplina, exacto. con introspección, Constancia, con sí. constancia. O sea, es lo mismo. Ujú, Y a veces, el hacer una experiencia de expansión puede ser un poco hasta más difícil y chocante, sí, porque
es destapar la caja de Pandora y que salga todo eso en un instante Tú y que abres ese baúl, mi exacto, amor, eso es como que y encontraste todo usted esto. usted tenía 10 años metiendo la cosa en el garaje. Y un día Un llegaste, día usted abriste lo la abrió la puerta, puerta y salió todo, y ahora usted se tiene que quedarse ahí. desparramó y Ajá, ahora no puedes cerrar la puerta del garaje, mi amor. ajá, y Tienes usted que no puede irse obligado de ahí a organizar. organizar todo. Y usted Es el sabe lo mejor difícil que ejemplo, es mi amor. organizar un garaje Literal. y Sí, poner sí. los labels. Totalmente, mi amor, con esa caja plástica. Mira, Cosas que hay que botar, cosas que hay que cosas guardar, que hay que cosas que hay que botar, cosas que ya no regalar. sirven, cosas que hay que regalar, cosas que tú no sabes si te quieres quedar con ella o la quieres regalar. Ujú, O sea, que exacto. tú tienes esa disyuntiva con algunas cosas. Cosas que tú emocionalmente estás amarrado a eso, pero tú sabes que ya no las necesitas Cosas que no te que te habían prestado y ya no no y te ya es, pertenecen. ya exactamente. Tienes que devolverlas. Sí, y cosas como te digo, que tú tienes un attachment emocional, pero que ya no las necesitas para nada. Ya hicieron Claro, y claro, tú no quieres sacar esa caja, mi amor, pero te claro. toca. Y al final, o sea, yo te puedo decir, yo he hecho terapia, he hecho expansión de conciencia y las dos son efectivas si tú haces el trabajo. Claro, 100%. Sí, porque Pero hay gente que claro. tiene 20 años en terapia y no, Sí, también hay terapeutas, mi amor, y terapeutas. claro, pero eso Pero, depende, tú tienes que saber identificar pero eso, si tú no sientes que te está ayudando, pues búscate otro. claro. Facilito. Porque la verdad es que los terapeutas hacen un trabajo cuando tú te encuentras un buen terapeuta, es un buen terapeuta y te ayuda muchísimo. O sea, es literal una herramienta súper básica. Claro, y al final yo creo que no importa la situación, todo va a depender de tu actitud y de lo que tú quieras lograr y del esfuerzo que tú quieras poner. Exacto. Sin El duda alguna. compromiso que tú tengas El contigo mismo. compromiso, el Compromiso compromiso. muy importante que tú tengas contigo mismo. Claro. O sea que, sí, como le explicamos, esto, los mocos míos no me dejan hablar mucho. Tú sabes. Como le explicamos, vamos a hacer otro episodio que va a ser ya full de psilocibina, ya con un Espiritual, poquito más el espiritual, lo que toque tú puedes espiritual. ver, cómo te ayuda, cómo lo que la gente quiere oír, mi amor, las experiencias místicas Sí, dentro donde de lo podemos psicodélico. donde vamos a explicar, que hemos dicho antes, el tú hacer este tipo de terapia con este tipo de medicinas, lo que realmente hace es conectar esa parte de ti que en algún momento, ya sea generalmente en tu niñez, se desconecta Ujú, por el medio ambiente en el que creciste. sí, eh, es tú conectar eso y entender muchas cosas, ¿ok? sí, Y conectar ahí. claro, y son cambios que no suceden de la noche a la mañana. eh, y tú tienes que tener la capacidad, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, hay gente que ha hecho terapia en centros de terapia, o sea, que han hecho en el ser correcto Ujú, terapéutico ese tipo de experiencias, salen de ahí y no hacen nada. compromiso. Claro, Hay un ¿entiendes? compromiso que tú tienes que tener contigo mismo. Porque también es que hay en muchos casos donde eso que tú tienes, ya sea una depresión o cualquier proceso que tú estés viviendo, se vuelve tu identidad Ujú, y tú no sabes cómo lidiar la vida sin eso. Entonces tú tienes que identificar si tú estás dispuesto a hacer el trabajo de ser un nuevo yo. ujú, Y no solo con la depresión, también hablo, como mencioné ahorita, con el alcohol, claro, de que bebo alcohol y me da náusea, pero yo me esfuerzo a bebérmelo porque siento que si no bebo alcohol, no, como que, tú sabes, como que no, el grupo como que no me acepta. exacto, es un escape, es una manera Exacto, de relajarme. Y yo quiero exacto. mandar un mensaje aquí, es sumamente importante, que yo escuché un podcast hoy y hay tantos, vuelvo y digo, cuando tú haces este tipo de experiencia, todos los clichés que tú escuchas, Ujú. eh, Se de, vuelven realidades. se vuelven realidad, o sea, de amor Ujú. propio, de empatía.
de entender lo que eso significa. Entender de que uno, a pesar de todo, es un ser humano y de que nosotros le tenemos fobia al sentir. Uf, sí, O sea, 100%. a la uni- al único sentimiento, y a veces ni a ese, ¿ok? Porque a veces tú estás tan feliz que el primer pensamiento que te llega, me va a pasar algo malo porque esto no es normal que yo esté tan feliz. Es que todo vaya tan bien, mi amor, que no haya No pasado es nada normal malo que, en 2 meses. Vamos a claro, ver qué el viene. toca madera, como dicen. Sí, Porque totalmente. el toca madera es porque, déjame, entonces, Manifestando, mi amor. nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos aquí y somos el producto de un conjunto de emociones y situaciones que nos han pasado en el transcurso de nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer es, todo en la vida nos da una lección, todo, Absolutamente. principalmente nuestros hijos y nuestros padres. Entonces, es, esto nos ayuda a entender que hay que sentir, tener ese espacio de entender por qué me siento como me siento. Ujú. Porque nuestro modo de supervivencia es, no me siento raro o me siento mal, ¿qué hago para no sentirme así? Para yo anestesiar eso. Anestesiar o para Ujú. simplemente no me quiero sentir así porque no sé cómo No manejarlo. quiero, no quiero hurgar en ese Claro, y sentimiento. ahí es donde entra el cigarrillo, ahí es donde Ujú. entra el alcohol, ahí es donde entra las relaciones tóxicas, ahí es donde entra el trabajo excesivo, Ajá. las obsesiones. Entonces, por eso vamos a hacer otro episodio, Sí, ¿verdad? Y que queríamos empezar con los datos científicos y sí. de que la gente entienda de que lo están utilizando instituciones para Sanar. sanar. Que no somos dos hippies locos aquí, que Claro, y estamos por eso hablando recomendamos cosas libros. locas. Inclusive yo estaba leyendo de que hay personas ahora que en vez de servir alcohol en las bodas, Ujú. ¿ok? Sirven chocolate de microdosis de psilocibina. Una boda súper espectacular. Claro, porque a la gente ha entendido, la intención es pasar un buen momento, no perder el conocimiento y al Ni otro el día, control, ni dañar la boda con ajá, y un al humo otro día tú te levantas renovado. renovado. Y seguro la gente está en esa boda llorando y no saben por qué. Claro, entonces, Porque te saca todo. de verdad, tómense el tiempo de investigar, de buscar, porque definitivamente hay un boom de psicodélico, de ese tema, microdosis, Totalmente. psicodélico, pero yo creo que en realidad es porque estamos tarde. Yo creo que estamos sedientos de sanar. Claro, y estamos tarde de entender de Sí. que esto siempre se ha utilizado en las civilizaciones pasadas y nosotros estamos siendo bombardeados por todas partes de diferentes estimulaciones que no existían antes, de diferentes tóxicos, ¿ok? Sí, de todo un poco. Hay una contaminación de mucho ruido. cien por Y, ciento. y eso lo que hace es desconectar nosotros con lo más importante, que es primero la naturaleza y después somos seres que vivimos en este planeta y estamos supuestos a conectar con la naturaleza. Gracias. Exacto, entender que somos uno con ella. Exacto. Pero sí, nos encantaría que si tienen, que se suscriban. Es gratis. Ahí está el botón. Si quieren darle a la Y vamos a campanita. bienvenir a nuestros nuevos suscriptores que Y tenemos muchos. bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Gracias a los que están, a los que se han A quedado, a los, los que claro. seguirán llegando porque seguimos Ujú, manifestando. ujú. Y, y si tienen alguna pregunta, nos encantaría que la dejen en los comentarios. Una pregunta, una queja, lo que sea. O sea, O que nos manden lo que un DM sea. por nuestra, Por Instagram, que es por lo vivido lo Instagram. aprendido, ahí pueden mandar un DM, el correo lo vivido lo aprendido @gmail.com
si no se sienten cómodos de hacer el comentario públicamente. Pero sí, Ujú. estamos dispuestos a responder cualquier pregunta, cualquier duda, Recomendar libros, a recomendar ver, libros, recomendar documentales. de todo, para que ustedes si quieren adentrarse más y conocer un poco más de cómo podrían ayudarle los psicodélicos en general. Sí, Así sí. que Y ya en el próximo episodio hablamos de ese toque espiritual místico y de experiencia personal, la parte... de la taca, 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 taca. integración, de la Sí, integración. totalmente. Que en una integración que en realidad nosotros vinimos aquí a vivir a integrar. Básicamente. Básicamente, La vida es una integración claro. todo el tiempo. Y, y de que, como tú dijiste anteriormente, nosotros todavía estamos trabajando muy, muy duro Sí, muy duro, en nuestra definitivamente. integración. Sí, sí, Ujú. sí, sí, no somos iluminados para nada, mis hijos. Olvídense de eso. Sí, Así que gracias por gracias por escucharnos y por estar escucharnos, aquí, por por oír estar mi nariz aquí. en este proceso, Así es, eh, como somos aquí, como tal cual, sin tal cual. maquillaje, sin así auténticamente auténtico, que es la vibración más alta Más de alta. todas. Así mismo, Hasta de eso tenemos que hablar, claro, totalmente. claro. Vivir desde De tu la más puro ser. puro ser. Así que Así gracias que por gracias. escucharnos y hasta la próxima. Bye. Bye.